¿Cómo están jóvenes? Nuevamente nos encontramos en esta semana, primera semana de junio. Ojalá que se encuentren tanto ustedes como su familia bien de salud, en particular con esta pandemia que tenemos que está realmente muy compleja. En estas últimas semanas ha ido en aumento el número de personas contagiadas, el número de víctimas, por lo tanto cuidarse al extremo, salir solamente si es necesario y, por supuesto, procurar quedarse en casita. En el tema nuestro de esta semana, vamos a ver la etapa siguiente a la que viene justamente a el periodo de anarquía o de búsqueda de una mejor organización constitucional para Chile. Este periodo se denomina periodo conservador. ¿Ya? A pesar de que hay que señalar que esta etapa que estamos comenzando a ver se va a extender entre 1831 y 1891. ¿Ya? En pantalla ustedes están viendo el periodo conservador, 1831 a 1861. Es porque esa etapa de los 60 años que ya les mencioné hace un momento, comprende dos periodos. Uno, el conservador, como están viendo ustedes, y el siguiente, de 1861 a 1891, el periodo denominado liberal. Pero eso es materia de otro momento, así que por lo menos vamos a ver solamente el periodo conservador. El- Cuando se produce la batalla del Ilcay y triunfan los conservadores por sobre los liberales en 1830, Chile se empieza ya a asentar, se empieza a organizar y va a surgir un tipo de ideas que eran importantes para mantener el orden al interior del país. Son tres ideas importantes que se van a manejar en ese momento y que de alguna manera grafican lo que el Chile de ese momento necesita. ¿Ya? Se establece un gobierno que sea fuerte, centralizado y autoritario. Los tres poderes del Estado que habían en Chile, judicial, legislativo y ejecutivo, se supone que debían tener una igualdad de fuerzas, pero no es así. ¿Ya? La, la Constitución del año 1833 va a darle mayor poder al presidente y ese lo hace hacer sentir justamente en esta etapa del periodo conservador, en la cual los presidentes duran, según la Constitución, 5 años con la posibilidad de ser reelegidos por 5 años más. Y es así como tres presidentes de este periodo son reelegidos, duran 10 años, es el periodo llamado de los decenios. Claro, sí que hay un cuarto presidente, el cual no está contemplado en este periodo porque con él comienza una etapa que es la llamada liberal. Este presidente es don José Joaquín Pérez. No es materia de estudio en esta oportunidad, sino que lo vamos a ver en la siguiente guía. Lo importante es saber que este modelo que se empieza a instaurar en Chile tiene la particularidad, como ya les señalé, que el presidente concentra en su poder o en sus manos unas amplias atribuciones. ¿Ya? La sociedad chilena de la época, estamos hablando de 1830, muy falta de estudio, de 100 personas, prácticamente entre 70 y 80, no, y no andamos tan cortos en el número, no saben leer y escribir. ¿Ya? Además, ellos no tienen la costumbre de tomar decisiones por sí mismos, siempre fueron tomadas por ellos, por lo tanto que de la noche a la mañana les den la plena libertad para que ellos sean los que decidan por su futuro, realmente es como pasarle un arma de fuego a un niño pequeño, realmente era peligroso. ¿Ya? La política en aquel momento veía que el país se debía primero instruir, se debía educar cívicamente, debía saber aprender a leer y escribir, y ahí recién se le empezaría a dar las libertades que necesitaba, pero al principio era bien compleja la situación porque la gente no tenía la preparación. Había una serie de vicios y una serie de situaciones en las cuales la población estaba sumida. El alcoholismo era una de ellas, era una alta tasa de alcoholismo. Además que el alcohol que se bebía en el Chile de esa época era de pésima calidad. Era un vino realmente bajísima, de bajísimo, de bajísimo poder, digamos,
en los sabores y no es el vino que hoy día se disfruta, sino que eran realmente viñas de muy pésima calidad, mal preparado y por supuesto no era muy bueno por decirlo así, ¿ya? Eh, Existen dos ideas principales que van a ser, digamos, fundamental para estas bases del poder autoritario o del orden autoritario. El primero es el poder alcanzado por los militares hasta 1830 van a ser reducidos, se van a sacar a muchos militares que eran partidarios de O'Higgins, por ejemplo, del ejército, o eran partidarios de Carrera, van a ser, el ejército va a ser depurado, va a ser limpiado, se sacan a todos estos elementos que podían ser contrarios al nuevo orden. ¿Ya? Y el segundo elemento que va a ser fundamental, y va a ser pero fundamental, muy importante, es la Constitución de 1833. ¿Ya? En él se va a establecer que el orden autoritario va a estar legalizado, tiene las herramientas que le permiten justamente poder manejar el país basándose en un texto legal. ¿Cómo se va a establecer este orden constitucional? ¿Cómo va a ser esta legalización del autoritarismo? Una constitución que se va a caracterizar por tener un régimen republicano y, por supuesto, como ya les dije recién, autoritario, ¿ya? Donde van a haber 3 presidentes que van a ser reelegidos, Prieto, Bulnes y Montt, 10 años en el cargo. El hecho de tener ese autoritarismo le va a permitir a ellos intervenir en las elecciones y esa va a ser una de las razones por las cuales ellos van a ser reelegidos. Ya participan, tienen el poder de intervenir en elecciones parlamentarias, de gobernadores, etc. Es decir, ellos controlan, y la palabra hizo, controlaron las elecciones, controlan el ejército y el Congreso. Y de esa manera también el país tuvo la posibilidad de desarrollarse plenamente en tranquilidad. Chile, a diferencia de países vecinos, Perú, Bolivia, Argentina especialmente, que son países que durante esta etapa van a tener una serie de caudillos que le van a traer serios problemas y Chile va a ser también un receptor de gente que migra hacia nuestro país o inmigra a nuestro país huyendo de esas dictaduras. Hay montones de ejemplos peruanos, argentinos, bolivianos que vienen a vivir a Chile arrancando justamente de los gobiernos dictatoriales que había en sus respectivos países. Chile era una taza de leche, por decirlo así, en esa época, a diferencia de los países vecinos y tal vez no tan vecinos como Ecuador o bien en el caso de la Gran Colombia o Colombia y Venezuela, como se va a llamar posteriormente, en donde los dictadores van a hacer de la suya y muchos de los que buscaban más democracia deben huir y a veces venían a Chile buscando justamente la tranquilidad que no tenían allá. ¿Ya? En, ¿Cuál va a ser el desafío que tienen los gobiernos conservadores? ¿Qué es lo que ellos van a buscar? ¿Ya? Primero que nada, mejorar justamente las condiciones económicas. Chile había quedado a muy mal traer después de la guerra civil que hubo, la guerra de independencia, después de todo este periodo de búsqueda de la mejor forma de organización. Entonces se tenía que mejorar. Y también entre 1831 y 1861 van a empezar a mejorar un proyecto político y que van a ser fundamental para el desarrollo económico y cultural del Chile del siglo XIX. En esa etapa, entre el 31 y el 61, se van a descubrir en Chile muchos yacimientos, plata, cobre, oro, carbón, por nombrar lo más importante. Y uno que va a ser hacia 1860 aproximadamente, año 66 para ser más puntual, pero que ya en Chile se conocía de su existencia y su ubicación, que va a ser el salitre. En el siguiente periodo liberal, justamente ese salitre va a tener serias consecuencias para Chile. Una va a ser un conflicto con Perú y con Bolivia, y el otro conflicto que no fue conflicto de guerra, pero sí va a ser un conflicto que estuvo a punto de ir a una cosa mayor, como fue una guerra, como que podría haber sido una guerra, que fue el caso de Argentina. Y precisamente en esa situación es que Chile
regaló la Patagonia a Argentina, que eran más de 1.250.000 kilómetros cuadrados, a cambio de nada. Es decir, lo único que Chile esperaba es que no se inmiscuyera en la guerra que tenía en ese momento con Perú y con Bolivia en el norte de nuestro país. Y eso para dejar tranquilo a Argentina, le regaló la Patagonia con el compromiso que ellos no iban a ingresar justamente a la guerra. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después en la siguiente etapa. El primer gobierno conservador es de don José Joaquín Prieto, 1831-1841. Uno pone 10 años, pero recuerden ustedes, la Constitución del 33 le permite al presidente ser reelegido por 5, por eso que aparecen 10. ¿Ya? Él es un presidente militar. Había sido militar, es elegido democráticamente y por supuesto en los aspectos más importantes que se van a dar en su presidencia, perdón, van a ser justamente lo que ustedes tienen en pantalla. Y el descubrimiento por Juan Godoy del mineral de Chañarcillo, que está un poco más al sur, hacia la cordillera de Copiapó. Estamos hablando de la tercera región. Por supuesto, un mineral que este hombre descubre, no lo hace millonario, sino que el hombre vende sus derechos y ahí quedó, con un poco de plata en el bolsillo, pero el que la compró se hizo multimillonario, ¿ya? Se va a dictar la Constitución del año 1833, se van a dictar medidas de carácter comercial, como la ley de cabotaje y exportación de minerales. La ley de cabotaje apunta directamente que el puerto de Valparaíso, por ejemplo, tiene la facilidad de poder recibir barcos y van a dar exenciones o ciertas libertad de impuestos, no pagar impuestos a barcos que guardaban eh, mercancía y utilizaban el puerto para ese efecto, es decir, barcos extranjeros que llegaban a las costas de Chile atracaban en Valparaíso y ahí tenían una serie de beneficios. Se crean los almacenes francos de Valparaíso. Ahí dice almacenes, pero son almacenes francos. Significa que por guardar mercadería solamente se pagaba el almacenaje y no se pagaban impuestos de internación. Era como una especie de zona franca, ¿ya? Eh, Sería algo similar a la zona franca. Se liberó la importación de maquinaria, libros de instrumental científico y otros productos necesarios para el progreso, por favor, disculpen, del interno de Chile. Significa que uno podía importar cualquier maquinaria o libros que fueran importantes en el conocimiento instrumental de tipo científico y no se pagaba el impuesto por su internación. La idea era justamente desarrollar el país. Y nuestro país se ha enfrentado al primer conflicto internacional que tiene en el siglo XIX, una vez ya alcanzada la independencia, y en este caso es contra la Confederación Perú-Boliviana, dirigida por el mariscal Andrés de Santa Cruz, boliviano. Él había dominado justamente a su país y después, aprovechándose, lo que yo les decía antes, que aquí en Chile caudillos no existieron, a diferencia de los países vecinos donde sí hubo caudillaje. Perú tenía un conflicto interno por caudillo. Santa Cruz aprovechó de eso, da un golpe de Estado en Perú y por supuesto Santa Cruz toma este país y forma la Confederación Perú-Boliviana, amenazando justamente a nuestro país. Y eso va a provocar un conflicto que se va a extender entre 1836 y 1839. Al final, el general Bulnes es el que va a derrotar en Yungay precisamente a las fuerzas de la Confederación. El, Esto fue a grandes rasgos el periodo de José Joaquín Prieto. Comenzamos con el segundo periodo. Una vez que Bulnes regresa a Chile, su popularidad va a ser tan importante que va a ser manejado justamente por su primo, porque eran primos con José Joaquín Prieto, y él lo va a proponer como candidato para la presidencia y es elegido presidente. Y él, al igual que su primo, 1841 a 1851, 10 años en el poder, también un presidente de tipo militar. A diferencia del gobierno anterior, él se preocupa mucho en la parte cultural. Y ahí tienen ustedes la expansión de la educación en Chile alcanza importantes ribetes. Por ejemplo, se va a crear la Universidad de Chile. Se va a crear la primera escuela de preceptores, escuela normal de preceptores, varones, ¿ya?
Después, en la década siguiente, 1857, 58 aproximadamente, gobierno de Manuel Bulnes, se va a crear la Escuela Normal de Preceptoras, de profesoras, ¿ya? Se ocupa el estrecho de Magallanes, 1843, ahí se envía a Guillermo Williams, un navegante inglés, el cual a bordo de la goleta Ancud va a ocupar precisamente este estrecho, evitando que otro país colocara la bandera en ese lugar. Se dicta la primera ley de colonización, 1845. La idea era poblar una zona del país que de hecho pertenecía, por derecho, pertenecía a Chile, pero de hecho no estaba ocupado, que era la zona de la Araucanía. Estamos hablando de lo que es actualmente Concepción por el norte, Los Ángeles, además, no más allá de Los Ángeles, porque toda esa zona estaba ocupada por los indígenas o no era ocupada por blancos, y de ahí hasta Valdivia. Y esa era una zona, bastantes kilómetros cuadrados, que estaba sin ocupación. Y la ley de colonización significa que se empiezan a traer desde Europa colonos para que fueran a ocupar justamente estas tierras, a trabajarlas, y eso se ha incorporado a Chile ya como un lugar de producción, ¿ya? Durante el gobierno justamente de don Manuel Bulnes surge el Partido Liberal. Se produce un auge en lo que es la agricultura, especialmente el cultivo del trigo, a raíz del descubrimiento de oro en California. California en ese momento había sido un territorio que pertenecía hasta 1840 a México, y Estados Unidos, presionando, logra que los mexicanos le regalen el territorio a cambio de nada. Le regalaron el territorio, y en este proceso de ocupación alguien descubrió oro y se extendió esta fiebre del oro que incluso llegó hasta Chile. Desde el punto de vista económico fue una cosa muy interesante, porque nuestro país empieza a ser exportador de trigo, y eso también va a ser importante para el territorio chileno, porque se empieza una expansión hacia el sur. Los cultivos de trigo se realizaban ahí en la zona de Cauquenes, Talca y sus alrededores, pero ante la demanda, que era muy grande, se empieza a avanzar hacia el sur, y lentamente se empieza a ocupar ya al sur del río Biobío extensiones de territorio que en ese momento estaban desocupados, o bien estaban ocupados por indígenas, pero que no se atrevían a ir porque podría provocar conflicto. Y eso va a hacer que se empiecen a situar fuertes que van a ir garantizando a quienes están poblando el territorio cierta tranquilidad. Traillén va a ser muy importante como uno de estos fuertes que se inició como fuerte y después se transformó en una pequeña ciudad. Se va a inaugurar uno de los primeros ferrocarriles de América, no fue el primero. Está Guyana, Guyana Inglesa, está Lima, Callao, y después vino el ferrocarril de nuestro país, Copiapó Caldera. Una iniciativa privada, no fue el Estado el que intervino justamente en esta construcción. Va a ser construida por los ricos mineros del norte chico del país para sacar su mineral de plata, oro y cobre. ¿Ya? Especialmente la minería de Chañarcillo va a ser fundamental para que ellos empiecen la explotación y la exportación de este mineral. Una vez que se termina justamente este gobierno, empieza la última etapa ya de los gobiernos autoritarios, con la llegada del presidente, el primer presidente civil ya al poder, que es don Manuel Montt Álvarez. Don Manuel Montt es el primer presidente civil, un gobierno que también tiene serios problemas internos. El autoritarismo con él ya es el hombre ley, le decían. Trata de alguna manera de mantener casi todo su gobierno bajo un estado de excepción. Desgraciadamente eso va a ir en crecimiento la oposición, y eso va a significar que al final su gobierno empieza con una guerra civil en 1851 y termine con una guerra civil en 1859, 1860. Va a ser una etapa bien compleja. Lo que sí se logran importantes avances, se logra la abolición de los mayorazgos, que era un privilegio que tenían ciertos aristócratas en Chile.
¿ya? Se va a dictar el primer Código Civil en Chile, el Código Civil creado por don Andrés Bello, que había llegado a fines de la década del 20, comenzando en 1830, un hombre de origen venezolano, un jurisconsulto, un abogado que fue también muy importante su aporte a la cultura y educación en Chile. Va a ser el primer decano, perdón, el primer rector de la Universidad de Chile, fue uno de los fundadores de la universidad y justamente él va a ser el redactor de este código civil, ya que sirvió de base a muchos códigos civiles en los países vecinos. El código de Argentina, el código civil argentino va a ser una copia de nuestro código civil. Después lo van a cambiar ellos, pero el código civil argentino es basado en nuestro, ¿ya? Pero la situación, como ya habíamos señalado, se había dado inicio al Partido Liberal en la década anterior y esas ideas no van a parar y en 1858 van a provocar justamente un intento revolucionario. ¿Ya? Especialmente en este caso va a estar encabezado por personas que son terratenientes en el sur o ricos mineros del norte que tenían el dinero suficiente para armar un ejército y se van a sublevar contra la tiranía, como decían ellos, contra el gobierno de Manuel Montt. Eh, Se dicta la ley de instrucción primaria. Esta ley de instrucción primaria gratuita significaba que los niños podían estudiar hasta sexta preparatoria gratis, no se pagaba. Se había fundado la Escuela de Artes y Oficios. Eso había sido a fines del gobierno de Manuel Bunge, la Escuela de Artes y Oficios, 1849-1850. Va a ser una base, pero años más tarde, para lo que es hoy día la Universidad de Santiago. Por eso que la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago son las más antiguas que hay en el país. Claro que la Escuela de Artes y Oficios, como lo digo, había sido creada casi terminando el gobierno de Manuel Bulnes. Se va a construir el ferrocarril Santiago-Valparaíso. ¿Ya? Y aquí va a ser muy importante la participación de Guillermo Wheelwright. ¿Ya? Y por supuesto se va a fundar también Puerto Montt, una ciudad que va a ser, digamos, producto de la ocupación alemana en la zona de los lagos. En la siguiente imagen vamos a ver justamente un resumen de lo que es los decenios en Chile. ¿Ya? Ahí tienen ustedes los decenios, los test más importantes, lo que se produce y observen el mapa de lo que yo les decía. Vean el mapa de Chile, el territorio que está marcado ahí a mano izquierda de la pantalla, se ve el territorio actual, pero lo que está un poquito más oscuro, como con sombra, corresponde al territorio de Chile en 1881, antes de firmar el tratado de límites con Argentina y donde le regalan ese 1.250.000 kilómetros cuadrados. Realmente una cosa que hoy día cuesta entender, pero bueno, hay que entender también el periodo que se estaba viviendo en el momento. Eh, Analizan justamente este cuadro porque en la guía hay algunas actividades que a ustedes les van a solicitar para completar. Tienen que observar también lo que aparece en el PowerPoint como obras de los diferentes gobiernos. ¿Ya? El periodo termina con la elección de José Joaquín Pérez. ¿Ya? Se puede decir que ya en 1861 la Iglesia Católica va perdiendo lentamente el poder. Se había provocado en el gobierno de Manuel Montt un conflicto al interior de la Iglesia que va a significar serios problemas precisamente para este gobierno, especialmente que el Partido Conservador va a dividirse. Surgió el Partido Nacional o Monbarista por la llamada cuestión del sacristán, que es bien interesante que lo analicen ustedes, la cuestión del sacristán, en donde se ve esta competencia de poderes, el poder civil contra el poder de la Iglesia. Se fue a formar la Alianza Conservadora, Liberal Conservadora, como una forma de llegar a un entendimiento y evitar que haya un baño de sangre en Chile. Y lo otro que también se da en el periodo que va a ser a principios de 1860, la creación del Partido Radical, pero eso es materia de otro momento. Para tener una visión, como dice ahí el texto, más panorámica de lo que ocurrió en este periodo conservador, observen ustedes, y ahí les dejé el link,
el capítulo número 6 de Algo habrán hecho en la historia de Chile. Ahí se grafica justamente lo que yo les he estado hablando. Bien, niños, nos estamos encontrando la próxima semana. Cuídense mucho. Cualquier consulta o cualquier duda, tienen mi correo, lo pueden hacer, me mandan ahí la información y les responderé lo antes posible. ¿Ya? Y si no les he respondido a alguno, por favor, le pido disculpas, pero de repente se olvida. ¿Ya? Pero ahora sí no habrá problema. Buena semana, cuídense mucho.